Y básicamente lo que me gustaría es enmarcar de forma muy breve lo que estamos celebrando y qué relación tiene eso con la palabra, qué relación tiene eso con la escritura. Y esta mañana básicamente me gustaría referirme a eso de forma muy rápida. Una cosa muy interesante es que esa costumbre del Día de Acción de Gracias se establece aquí en los Estados Unidos, producto de la llegada del Mayflower, 1620, los puritanos que estaban siendo perseguidos en Inglaterra, deciden buscar un espacio, otra geografía donde poder establecerse y vivir con libertad religiosa. Y entonces es como ellos deciden, ¿verdad? Con la ayuda de Oliver Cromwell, deciden moverse hasta este territorio acá, a los Estados Unidos, y llegan a Massachusetts, se establecen y obviamente comienzan a cosechar, comienzan a vivir de la prodigalidad de este país, de lo fecundo que es este país, y producto de eso y por agradecimiento, ellos escogen un día para dar gracias a Dios por todos los beneficios que estaban recibiendo. Y entonces comparten eso además con los nativos americanos que estaban ahí, en esa zona. Y entonces ese producto de ese encuentro, de ese compartir, de ese sentirse agradecido, surge la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias, que lo vamos a estar celebrando el próximo jueves, pero acá en la iglesia lo estamos celebrando hoy, y me parece a mí que es algo lindo, me parece a mí que es algo, digamos, noble, cristiano, el hecho de poder agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da. Y eso me llevó a que la palabra dice que hay un día, ¿verdad? Así como estos puritanos escogieron un día para detenerse y no hacer otra cosa más que agradecerle a Dios por lo que Él tanto les había tributado, les había bendecido. Entonces hay un principio en la Biblia similar a ese. Y si usted va a Éxodo 20, en el verso 8, el Señor también le dice, ¿verdad?, a los israelitas, les dice: ustedes aparten el sábado. Ustedes aparten el sábado y conságrenmelo, ¿verdad? 6 días van a trabajar, pero este día resérvenlo para detenerse a entrar en el reposo mío y para santificarme ese día. Así que el mismo principio de detenerse después de haber trabajado, ¿verdad?, extenuantemente, ese principio de detenerse y mirar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado, y agradecer y estar contentos con lo que hemos recibido de las manos de Dios. Ese mismo principio está en la Biblia. Es el principio de parar el trote, salirnos del canal de alta velocidad y movernos al hombrillo, detenernos y dar gracias por lo que Dios nos ha dado. Miren, una cosa muy interesante en el Antiguo Testamento, bueno, cuando usted va a la creación, el texto de la creación es muy sugestivo porque nos habla de un Dios que después de cada día de la creación se detuvo a contemplar lo que había hecho. Muy interesante. O sea, para Dios es un principio de vida detenerse y disfrutar, sopesar lo que ha hecho, ¿verdad? Y dice la Escritura que después de cada día Dios se detuvo, contempló lo que había hecho en ese día y dice que lo vio bueno, lo vio agradable a sus ojos. Eso quiere decir que Dios lo analizó, lo examinó, ¿verdad? Se puso a contemplar lo que había hecho y llegó a la conclusión de que era bueno.
de que era una obra perfecta, era una obra que no necesitaba ser enmendada. Es muy interesante eso. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo principio que Dios practica es un principio que nosotros debemos practicar. Fíjense, la razón por la cual Dios le dice a los israelitas que el séptimo día no hagan nada, sino que lo dediquen al reposo, es porque Él mismo lo ha hecho. Interesante. De la misma manera, ¿verdad? O sea, el principio es extraído de algo que Dios mismo ha hecho. Y lo que Dios lo hizo fue en la creación. Así que Dios extrapola ese principio y lo aplica a la vida del creyente, en este caso de los israelitas, y les dice: de la misma manera que yo me detuve para reposar, de la misma manera ustedes aparten ese día y hagan exactamente lo mismo que yo hice. Ahora, qué interesante, porque Dios no solamente se detuvo el sexto, se detuvo después de cada día. Así que hay un principio que creo que es necesario que nosotros volvamos a retomar, y es el principio de detenernos cada día a ver qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, cómo Dios nos ha bendecido. ¿Sabe por qué es tan importante que nosotros nos detengamos en nuestra jornada y sopesemos y pongamos en la balanza lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Saben por qué eso es extremadamente importante? Porque eso nos hace conscientes. Eso nos hace conscientes de lo que Dios hace a nuestro favor. Miren, el malagradecimiento viene de ignorar o pasar por encima, es decir, de no estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros perdemos conciencia de quién es quien ha hecho lo que estamos gozando, lo que estamos recibiendo, de lo cual nos estamos ¿verdad?, beneficiando. Cuando no tenemos conciencia de eso, no agradecemos propiamente. Pero cuando nosotros nos detenemos a ver quién es quien nos ha dado lo que tenemos, quién nos ha dado la posibilidad de gozar lo que tenemos, no solamente de lo que tenemos materialmente, pero de lo que tenemos espiritualmente, de nuestra familia, de nuestros hijos, de lo que Dios nos ha dado la posibilidad de conocer, de estudiar, de la salud física. O sea, todo lo que Dios nos prodiga, que es tantísimo y que enlistarlo nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Sabe qué? Mantener conciencia de que Dios es la fuente de todo eso nos hace profundamente gente agradecida. Pero mientras nosotros no tenemos conciencia, mientras pasamos por encima, y ese es el problema, que muchas veces caemos en la rutina. Y el peligro de la rutina es que se mecanizan las cosas, se hacen mecánicamente. Y cuando se hacen mecánicamente ya no se reflexiona, ya uno no piensa. Entonces tenemos comida todos los días en la casa, tenemos trabajo, tenemos salud física, tenemos nuestra familia, tenemos tantas cosas que nos rodean, y como vivimos mecanizadamente, es decir, no nos detenemos intencionalmente a sopesar, a analizar y ver de dónde salió todo esto. Entonces le pasamos por encima y pasan los días y pasa el otro y nunca hay un acto de agradecimiento. Es porque no tenemos conciencia quién es el que está detrás de todo esto que nosotros estamos gozando. Por eso Dios se detuvo después de cada día, y creo que hay un principio importante en eso. El principio es que hay que detenerse y ver: Señor, ¿qué hice el día de hoy? ¿Qué fue lo que tú me ayudaste a hacer el día de hoy? ¿Qué fue lo que tú me ayudaste a conseguir el día de hoy? ¿Qué fue lo que tú permitiste por tu gracia, por tu infinita misericordia? Tú fuiste quien me diste la fuerza física, la sabiduría, la inteligencia. Tú fuiste que me presentaste las oportunidades. Tú fuiste la persona que estuvo detrás de todo lo que pasó el día de hoy. Entonces, cuando usted se hace consciente de eso, obviamente, usted va a estar movido. ¿Sabe por qué? Movido a agradecer. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar continuamente consciente, continuamente
va a traer a su mente. Mire, el Dios de Israel les dice, ustedes, para darle los 10 mandamientos, les dice, acuérdense que yo soy el Dios que los saqué de Egipto. ¿Por qué era tan importante recordar eso? Porque si tú no tienes presente quién fue el que te sacó de la esclavitud, quién que fue el que te sacó de Egipto, quién fue el que te prometió llevarte a la tierra prometida, si tú no haces conciencia de eso, entonces entras a la tierra prometida y comienzas a vivir como a ti te da la gana. Porque no tienes conciencia de quién fue el que lo hizo. Así que hay un principio muy importante, mi querido. Usted, después de cada día vivido, usted tiene que sentarse y meditar, Señor, ¿qué fue lo que pasó hoy en el transcurso de este día? ¿Cómo estuvo la mano tuya presente en el transcurso de este día? ¿Cómo te manifestaste? ¿Cómo irrumpiste en mi vida cotidiana? En mi vida cotidiana, ¿cómo fue que te hiciste presente el día de hoy? ¿Dónde vi la mano tuya? ¿Cómo vi la presencia tuya en medio de esta cotidianidad, en medio de esta vida ordinaria en la que todos nosotros estamos inmersos? Eso es muy importante. Ahora, hay otro principio muy importante aquí. El séptimo día era el día que tenía que ser santificado al Señor. La palabra santificado obviamente viene de la palabra santo. ¿Qué es eso de santificar algo? Santificar algo es el acto de reservar algo para Dios, pero realmente lo que significa en realidad la palabra santo, en el caso de santificar, lo que significa es retornar por completo al origen de lo que hemos recibido. Retornar por completo. Esa era la razón por la cual el primogénito tenía que ser retornado a Dios, porque el primogénito era algo que tenía que ser santificado. Y ser santificado significaba que por completo se le entregaba de vuelta a Dios. Dios te lo había dado, porque obviamente nació del vientre de una mujer, pero el acto de santificar ese primogénito era que se le devolvía completamente a Dios, se entregaba de nuevo a Dios. Lo mismo pasaba cuando nacía la primera cría, ¿verdad? Las primicias, ¿verdad? Lo primero que cosechaba la tierra, lo primero que producía los rebaños, eso se le devolvía a Dios. Porque era Dios, era un acto de santificar eso a Dios. Era un acto, obviamente, de devolver eso por completo. Así que santificar el día no es otra cosa que el acto de devolver todo lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tiene que suceder, fíjense, lo que tiene que suceder día por día, pero hay un día en la semana en que hay un acto especial en el cual nosotros, de nuevo, mantenemos nuestro corazón tierno delante de Dios. Mantenemos nuestro corazón consciente, mantenemos nuestro corazón alerta, advertido de que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que Dios me ha permitido lograr, prodigar, disfrutar, todo eso se lo debo es a Él. Y hago un acto de santificación. Y ese acto de santificación es que se lo devuelvo todo, se lo vuelvo a entregar todo. Lo que tengo y lo que soy, todo se lo vuelvo a poner a Dios en las manos. Es un acto de regresar, de volver al origen de las cosas, de volver al origen, de volver todo lo que nos ha sido dado. Eso es el acto de santificar. Muy interesante porque cuando una persona está agradecida a Dios, escuche esto, mi querido, cuando una persona está consciente y por lo tanto, producto de esa conciencia, está agradecido a Dios, no tiene ningún reparo en devolverle completamente todo a Dios. Es solamente cuando nosotros creemos que lo que hemos logrado ha sido producto mío y por lo tanto yo tengo un derecho sobre eso porque ha sido mi esfuerzo, ha sido mi pundonor, ha sido mi gran habilidad y mi destreza. Y entonces eso yo termino por creer que yo me lo gané, que yo realmente soy la persona que lo produjo. Gran error. Porque realmente, mi querido,
sin la gracia que Dios nos da, sin el favor de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada. Hágase consciente de eso. Hágase consciente por un momento que todo lo que nosotros hemos logrado hacer ha sido por la gracia de nuestro Señor. Ha sido por la bendición de Él. Nosotros no tenemos control de absolutamente nada. Nosotros con nuestra inteligencia no logramos nada si no viene el favor de Dios con nosotros. Nosotros, aunque nos esforcemos en lo humano, en lo material, en lo físico, tratamos de empujar cosas y esas cosas nunca se dan. Pero en cambio, cuando contamos con el favor de Dios, aún antes de llegar a la puerta se nos abre delante. Y yo dice, ¿y qué pasó? Bueno, es que el favor de Dios va con nosotros. Aunque nosotros no seamos la persona más calificada, no seamos la persona con más trayectoria, no seamos la persona más inteligente. Pero ¿sabes qué? Va el favor de Dios con nosotros y las cosas pasan de una manera que nosotros no las podíamos ni siquiera haber predecido, haber predicho, ni siquiera las podíamos haber imaginado que iban a pasar así. ¿Por qué? Porque es el favor de Dios, es la gracia maravillosa de Dios que nos ha acompañado. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Hazte consciente por un momento. Hazte consciente por un momento que todo lo que tienes y todo lo que eres, Dios lo ha permitido, Dios lo ha dado, Dios te lo ha concedido. Tiene su origen en Dios, no tiene su origen en ti. ¿Verdad? Santiago dice, no digas mañana haremos y iremos. Dice, si el Señor, porque la larga, tú no tienes control ni siquiera del día de mañana, ni siquiera la próxima hora, ni siquiera del próximo minuto de tu vida. Es si el Señor te concede la gracia de vivirlo y si que el Señor te concede la gracia mañana de hacer lo que estabas planeando hacer. ¿Sabe por qué, mi querido? ¿Se acuerdan de aquel hombre que había planificado su vida de una manera extraordinaria? Matemáticamente lo tenía calculado todo. Había hecho una proyección perfecta de lo que iba a pasar con su vida. Tenía campo sembrado, había mandado a construir unos silos más grandes para poder, graneros donde depositar su cosecha. Lo tenía todo perfectamente, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Lo tenía fríamente calculado. Y se dice a sí mismo, ¿verdad? Es lo que dice Jesús en el texto. El hombre se habla a sí mismo y se dice, alma mía, prepárate para gozar la dolce vita, para gozar la vida loca, porque ahora sí que lo tenemos todo. Y dice Jesús, tonto, hoy vienen a reclamar tu alma. Después de haber trabajado tanto, de haber planificado tanto. Es que si no cuentas con Dios en la ecuación de tu vida, no tienes nada. No te sirve nada de nada. Porque la Escritura dice que si el Señor no construye la casa, en vano construyen los constructores. Así que es Dios, es el factor Dios el que hace que... Entonces, miren, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que todo se lo debemos a Él, eso cambia nuestra actitud en la vida. Eso nos hace ser más humildes, eso nos hace ver las cosas con otros ojos y eso nos hace profundamente agradecidos. Y ese es el secreto de poder santificar el día. No es santificar el día y decir, bueno, entre las tal y las tal no hago nada. Y entonces se convierte en algo mecanizado y religioso. No, el día del reposo no existe para eso. El día del reposo existe para que nosotros sopesemos. Esa es la razón por la cual tenemos que reposar. Es para poder mirar para atrás y decir, mira, todo lo que pasó esta semana, todo lo que Dios me permitió esta semana. Mira, no me faltó comida esta semana. Mira, no me faltó nada. Mira, estoy vivo. Mira, tengo mis hijos. Mira, tengo... El Señor me bendijo esta semana, se lo voy a devolver, se lo voy a santificar todo a Él y le devuelvo todo lo que Él me ha dado a mí. Eso es el acto de santificar. Ahora mire, usted no puede hacer algo santo, porque eso es santificar, hacer algo santo, a no ser que usted esté consciente de quién fue el que le dio eso.
Así que nosotros no santificamos así a la brava cualquier cosa. No, porque Dios no quiere que tú le devuelvas algo sin la conciencia y sin el agradecimiento. Por eso la Escritura dice, el dador alegre, no dice el dador. Porque yo puedo ser dador, yo me puedo sacar ahora mismo, ¿verdad? Y ponerlo en la ofrenda. Pero si yo no lo di con alegría, no cuenta. Porque a Dios no es el tamaño, sino la actitud. Por lo mismo, cuando nosotros vamos a santificarle algo a Dios, no basta que yo lo haga mecánica o religiosamente. Dios quiere que en realidad yo tenga conciencia que Él es la fuente. Y yo tenga además la actitud de agradecimiento y le corresponda por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces ahí es donde está el secreto de esto. No es en hacer cosas religiosamente. Yo sé de personas que dicen, pero si yo diezmo toda la semana, ¿por qué me va tan mal? La pregunta es si lo estás haciendo solamente mecánicamente o si de verdad tú estás agradeciéndole a la fuente de tu vida por todas esas cosas que el Señor te ha dado, te ha bendecido. Es decir, la actitud determina, en el fondo Dios mira nuestro corazón y determina lo que en realidad hay en nosotros. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la actitud con la que estamos haciendo las cosas? No podemos santificar cosas a la brava. No podemos hacer algo santo a la brava. Eso me hizo acordar de un cuento que me contaron hace ya un tiempo. De un mafioso que va a hablar con un pastor. Porque resulta que su hermano, que estaba metido en la mafia con él, se muere. Y este mafioso, el que queda vivo, va ahí y se entrevista con el pastor y le dice, mire, aquí tengo esta paca de billetes, se la voy a dar por completo si usted me hace el funeral, le hace el funeral a mi hermano. Y entonces el pastor que, bueno, obviamente conocía que este gángster, ¿verdad? Este sicario mafioso, se sorprende, ¿no? Y le dice, pero mire, el mafioso le dice, solamente hay una condición. Cuando usted entierre a mi hermano, usted tiene que decir que ese hombre fue un santo. Híjole, el pastor ahí, ¿verdad? Ahí se la complicaron, porque bueno, enterrarlo no es ningún problema. Enterrarlo no era ningún problema, pero tener que decir que aquel bárbaro era un santo, ya así lo pusieron contra la pared, ¿verdad? Este quería santificarlo con un rito, quería santificarlo en el momento del funeral. Y entonces, bueno, el pastor, tremenda complicación. Pero muy interesante, cuando llega el día del funeral, ni modo, el pastor tenía que echar para adelante. Y ahí estaba el cadáver del mafioso ese, y estaba el hermano, y todos los que estaban ahí pues tenían que ver con eso, ¿no? Y el pastor dice, este hombre que está aquí, que vamos a enterrar hoy, este hombre fue un hombre perverso, fue un hombre malvado, fue un hombre codicioso, fue un hombre que dio, ¿verdad?, guerra en la ciudad, fue un criminal perseguido, pero en comparación con su hermano, este fue un santo. Así que, ¿verdad? El pastor buscó la manera de salirse de esa complicación. Pero la verdad es esa, no podemos santificar a la brava las cosas. Si no las hacemos por agradecimiento, no quedan santificadas. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? Es decir, es la actitud de nuestro corazón lo que hace que eso de verdad lo santifiquemos. Es cuando lo hacemos con profundo agradecimiento a Dios, porque hemos entendido que Él es la fuente, Él es la causa, Él es la razón por la cual estoy siendo beneficiado, estoy recibiendo y disfrutando de su bendición. Así que necesitamos recordar eso. Miren, en la Biblia, el ejemplo más drástico de una persona malagradecida es Satanás. Que Dios le dio la posición de honor a Satanás en el cielo. Él tenía el sitial, él ocupaba un rol tan importante en el mundo, en el orden, en la escala espiritual, que nadie estaba por encima de él excepto Dios mismo. Pero ¿qué pasó? En el momento que este hombre dejó de sopesar, ¿verdad? En el momento que este ángel dejó de sopesar, de entender
y de hacerse consciente de que eso que él tenía, su belleza, sus habilidades, dicen que Satanás cuando abría la boca, ¿verdad?, para cantar, era una orquesta completa la que sonaba, porque acuérdense que él era el encargado de, ¿verdad?, administrar la adoración en la presencia de Dios. Así que imagínense las cualidades que tendría Satanás, lo bello, lo tremendo que era. Pero dice que Satanás comenzó a mirar todo eso y comenzó a obviar la razón por la cual era así. Y cuando nosotros comenzamos a ponernos los ojos solamente en nosotros y en lo que tenemos y nos olvidamos quién nos los ha dado, ahí es cuando comienza nuestro corazón a corromperse. Porque en el momento que usted deja de reconocer que lo que tiene es porque Dios se los dio, usted comienza, ¿sabe qué?, a hacerse una persona cada vez más autosuficiente, más engreída, más orgullosa, ¿verdad? Y ahí es donde comienza, ¿verdad?, ese pecado terrible que es el pecado de Satanás. Y es el pecado de creer que todo lo que era y tenía era por su propia causa. Y entonces, ¿qué pasó? Se pervirtió el corazón de este ángel. Y como consecuencia, bueno, toda la historia que nosotros conocemos después de eso. Ser malagradecido es dejar de reconocer quién nos dio lo que tenemos. La vida, nuestras posesiones, la familia, todo. O sea, cuando nosotros entendemos que realmente Dios es el que está detrás de todo. Dios es la causa por la que tenemos todo lo que tenemos. Dios es tan bueno que la palabra dice que el sol sale para todos, para los malos y para los buenos. O sea, Dios es tan bondadoso que en su misericordia no solamente creó el sol para los buenos, sino que también a los malos les da la bendición, el beneficio de todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? De todo lo que Dios ha creado. Miren, yo escuché una vez la historia de un joven. El padre de este muchacho tenía la costumbre que cuando sus hijos terminaban la secundaria, el padre, como premio a su esfuerzo, les regalaba un carro. Entonces, sus primeros 4 hijos habían pasado por ese rito, ¿no?, de terminar su secundaria, y el padre iba y les compraba el carro que querían. Y comenzaban sus estudios universitarios, pero con ese premio. Cuando llega el 5.º hijo, ¿verdad?, el 5.º hijo se frota las manos porque ya viene el momento de la graduación y ya él comenzó a ir a los dealers a ver los carros, ya sabía cuál era el que quería, o sea, ya estaba. ¿Por qué? Porque era inevitable. Pues si eso pasó con los primeros 4, va a pasar conmigo también. Así que el chiquito se frotaba las manos porque sabía que ya iba a llegar el momento en que iba a tener su propio carro. Pero cuando llega el día del cumpleaños, cuando llega el día de la graduación, para su sorpresa, lo que el padre le da es una Biblia. Y aquel chiquito tronó, ¿verdad? Se encegueció completamente. Dice, pero ¿cómo es posible si a todos, ¿verdad? ¿Cómo a mí no me van a dar lo mismo? Y entonces se enfogonó con el padre, y eso produjo una ruptura tan grande que el padre, ¿verdad?, producto de aquel malentendido, el padre muere de un infarto cardíaco. El joven, ¿verdad?, se siente tan mal con lo que había pasado, que entra en una crisis, en una depresión aguda. Primero porque no puede entender, ¿verdad?, por qué no le han dado lo otro, y luego porque se muere el padre, ¿no? O sea, es toda una cadena de cosas que le comienzan a pasar. Y el muchacho, en medio de su depresión, comienza a hablar con Dios. Y le dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí no? Y entonces Dios le dice, abre la Biblia, que te voy a hablar en ella. Y cuando el chiquito abre la Biblia, ahí estaba un cheque que el padre le había dado, metido dentro de la Biblia. El cheque con el cual iba a ir a comprar el carro que él quería. Ya el padre se lo había puesto dentro de la Biblia.
Mire, cuando nosotros somos malagradecidos, estorbamos el plan que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, ¿sabe por qué? Porque nuestro agradecimiento tiene que depender de la naturaleza de Dios, no de las circunstancias. Es decir, la naturaleza de Dios no va a cambiar, aunque cambien las circunstancias. Mi Padre me ama y mi Padre ha prometido darme todas las cosas, ha prometido cuidarme, ha prometido velar por mí. Mi Padre me va a acompañar en las buenas y en las malas. Entonces yo tengo que depender de la naturaleza de Él, que es la fuente de mi vida. Y cuando yo conozco la naturaleza de Dios, yo tengo que aprender, ¿verdad?, a estar siempre agradecido. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque Dios nunca se va a equivocar. Porque Él es el Padre bueno y Él nunca se va a equivocar en relación con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos continuamente. La Escritura dice, dad gracias a Dios en todo. No por todo, ¿verdad? Porque no vamos a dar gracias a Dios por cosas malas, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo. Quiere decir, no importa cuál sea la circunstancia de tu vida, tú puedes estar seguro que lo que Dios está haciendo a favor tuyo es bueno. Siempre es bueno. Siempre es para tu beneficio, siempre es para procurar lo mejor a tu favor, siempre es para promoverte, siempre es para promocionarte, siempre es para añadirte más a lo que ya tú tienes. Así que en nuestros corazones no puede quedar nunca la duda de que tenemos un Padre bueno, que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros. Y que por lo tanto tenemos que vivir continuamente agradecidos. Mi querido, termino con esto. Haga un ejercicio haga un inventario diario de todo lo que Dios te concede, todo lo que Dios te da, todo lo que Dios permite que llegue hasta ti. Y te vas a dar cuenta, si tú llevas estos día por día, semana por semana, te vas a dar cuenta lo magnífico, lo maravilloso, lo magnánime que es el Señor con nuestras vidas. El Señor nos da más de lo que necesitamos. El Señor nos provee con más de lo que le hemos pedido. El Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende porque el Señor se excede, va más allá de lo que nosotros hubiésemos pedido o necesitado. Porque ese es el Dios nuestro. Es un Dios que nos da abundantemente. Dice Santiago, nos da abundantemente. Así que tenemos que hacernos conscientes de eso. Cambiemos la actitud en la vida. Cambiemos la actitud en la vida. Y entendamos que Dios es nuestro Padre bueno. Y que nuestro Padre bueno nos quiere bendecir. Nuestro Padre bueno quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces lo mejor para nosotros no es lo que nosotros creemos que es lo mejor. Porque muchas veces estamos pidiendo el trabajo equivocado y muchas veces no lo recibimos y nos sentimos mal y ¿verdad? Comenzamos a murmurar de Dios, pero es que Dios no quería que tú entraras en ese. Porque tú no lo conoces, pero Dios sí lo conoce y ese trabajo iba a ser una pérdida de tiempo, ese trabajo iba a ser el caos de tu vida, ese trabajo iba a ser lo que iba a catalizar la erosión de tu matrimonio. Ese trabajo te iba a desviar de los propósitos. Dios no te lo dio, pero Dios no te lo dio porque hay una buena razón, que tú no la entiendes, ni Dios te la tiene que explicar tampoco. Pero créeme, sé agradecido. Dale gracias a Dios en todo, porque Dios no se equivoca. Él es el Padre bueno que vela por tu vida y Él sabe lo que te conviene. Y lo que está para ti, como dicen los cubanos, no te lo quita nadie. Lo que está para ti, no te lo quita nadie. Eso quiere decir, mi querido, que Dios vela porque lo que Él te ha prometido llegue a tu vida. Nadie se va a quedar con lo tuyo. Lo único que tú necesitas es ser agradecido, vivir agradecido. ¿Sabe por qué? La palabra dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Cuando tú eres agradecido,
entonces sabes quién te lo dio y entonces tú comienzas a hacer lo mismo con los demás. Si Dios te trató a ti con gracia, tú comienzas a tratar a los demás con gracia. Si Dios te trató con amor, tú comienzas a tratar a los demás con amor. Si Dios te trató con justicia, tú comienzas a tratar a los demás con justicia. ¿Por qué? Porque ese es el principio, es dar lo que Él nos da, hacer exactamente lo que Él hizo con nosotros, hacerlo con otros. Ese es el principio para nosotros, la gente de fe. Así que esta es la semana de dar gracias. Comienza hoy día domingo comienza precisamente la semana de dar gracias. Entonces haga este ejercicio, haga este inventario diario, solamente para que usted se haga consciente por un momento de toda la bendición que está llegando diariamente a la puerta de tu casa. Solamente para que te hagas consciente, para que tus ojos se abran, para que haya un momento de lucidez en tu conciencia y te adviertas, te caigas en cuenta de lo tanto que Dios está dándote todos los días. Dios es maravilloso, Dios es bueno, nunca lo olvides. Sé agradecido. Sea agradecido, no solamente durante el tiempo de la acción de gracias, sea agradecido todos los días de tu vida, porque tú tienes un Padre bueno y su bondad hacia ti no depende de la circunstancia, depende de su naturaleza, depende de que Él es el Padre bueno. Así que todo está bajo control, ¿ok? Vamos a vivir agradecidos tal y como el Señor lo quiere. Nos ponemos en pie, mis queridos.